Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop, la empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado, técnico y científico. Les doy la bienvenida a la presentación Gestione de manera óptima portafolios de inversión con Optifolio Pro, cuyo objetivo es conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de carteras empleando indicadores de riesgo clásicos, simétricos y modernos asimétricos. Adicionalmente, se mostrará la manera eficiente de construir y gestionar carteras de inversión en una situación real de mercado, donde el análisis de activos y líquidos o de bonos sensibles a múltiples tramos de curva de tasas se hacen relevantes en la conformación de portafolios. Para esta presentación nos acompaña el licenciado en Economía y Magíster en Finanzas, el señor Rodi Rivas Llosa, quien ha realizado estudios de especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación de CFA Charter Holder. Rodi se ha desempeñado como director y gerente tanto en el sector privado como público y ha sido consultor en materia de inversiones y gestión de riesgos para más de 20 instituciones a nivel global. Entre ellas podemos nombrar el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, el Banco Santander, el Grupo BBVA, el Banco Central de Reservas del Perú, entre otros. En la actualidad, además de estar a cargo de la Dirección de Risk Management, es representante honorable de las 4 administradoras de fondos de pensiones del sistema peruano ante el Comité de Precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. La presentación que tiene programada Rodi para el día de hoy tendrá una duración aproximada de 1 hora y al finalizar ustedes podrán dirigir cualquier inquietud que tengan vía chat y al finalizar él con gusto dará respuesta a todas sus inquietudes. En el chat también van a poder encontrar a Catalina Amarillo, ella nos va a colaborar como monitora, así que podrán dirigir cualquier inquietud que tengan. Al finalizar ella pondrá en el chat un enlace al cual los invitamos a que ingresen y nos dejen allí todas sus solicitudes o información de nuevos entrenamientos en el tema. Antes de iniciar, es importante conocerte que todos estén escuchando correctamente, así que pido a nuestros asistentes que vía chat me indiquen el buen audio. También nos pueden decir el país donde se encuentran, quizás la entidad con la que laboran actualmente, para conocer un poco más acerca de las personas que nos acompañan. Los invito entonces a confirmar el buen audio e inmediatamente daremos inicio con la presentación. Ok, el señor Franco Mancilla nos está saludando desde Chile. Dice que es estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Muchas gracias, Franco, por acompañarnos. Invito a más asistentes a que nos confirmen vía chat el buen audio para poder dar inicio. Eh, Osvaldo Blanquicet también nos está confirmando el buen audio. Muchas gracias. Ok, Martín Godoy, desde el Instituto Mexicano del Petróleo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Perfecto. Ok, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces con esta presentación y saludamos a Rodi Rivas. Rodi, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Rodi, te escucho bien y ya estamos viendo tu pantalla, entonces Ah, ya podemos excelente. dar inicio. Muy bien, buenos días a todos. En la sesión de hoy vamos a abordar varios temas. Lo tengo organizado por bloques. Vamos a comenzar refiriéndonos brevemente a algunos modelos clásicos de formación de carteras, pero lo que más nos interesa es avanzar hacia las extensiones. Entonces vamos a conversar sobre cómo puede un inversionista introducir dentro de los modelos clásicos su punto de vista sobre el desempeño esperado de los activos y de los factores, etcétera. Vamos a ver cuáles son las limitaciones del modelo clásico en cuanto a capturar el realismo de cómo es que se mueven los activos en el mercado y vamos a ver la necesidad de introducir factores de riesgo de mercado de forma explícita, sobre todo para atender situaciones muy comunes, como por ejemplo el manejo de activos ilíquidos o el manejo de activos que no tienen un historial extenso de precios, por ejemplo. ¿Cómo se puede introducir esto dentro del análisis o cómo se pueden poner derivados? Eso lo vamos a ver en el tercer bloque.
Y luego vamos a ver algunas extensiones en materia de cómo evaluar y pronosticar el desempeño de las carteras gestionadas. Y vamos a usar como una herramienta unificadora el software Optifolio. En particular voy a utilizar el día de hoy la versión Pro de Optifolio, que es una versión que tiene un par de características adicionales a la académica. Ahora, si ustedes ven en perspectiva, el 90% de lo que vamos a ver hoy día lo pueden trabajar con la versión académica y se puede descargar desde esta página web que tienen ahí gratuitamente. Tienen un trial que se puede usar muy bien. Eh, entonces, voy a comenzar hablando sobre los modelos clave de optimización de carteras y quisiera sobre todo hacer una introducción de 2 minutos para aquellos que no están necesariamente muy familiarizados con toda esta teoría. La pregunta que da origen a todo este estudio es la siguiente, ¿no? ¿Cómo debo invertir mi patrimonio dividiéndolo en una serie de activos financieros alternativos? ¿Ok? Y esta pregunta puede responderse de varias maneras. La forma más trivial de hacerlo, digamos, sin pensar demasiado, es dividir el patrimonio por partes iguales en todas las alternativas de inversión que tengo disponibles. Digamos que aquí la lógica es no poner todos los huevos en la misma canasta y esperar lo mejor. Ahora, el problema de esta visión es que no toma en cuenta las características individuales de las inversiones. Podría ser que esté combinando por igual inversiones muy riesgosas y poco riesgosas, por ejemplo. Entonces, una versión mejorada de este análisis, vamos a llamarle plan B, sería tomar en cuenta alguna clase de indicador de riesgo de los activos que puedo gestionar. Entonces, a lo mejor puedo ver la volatilidad de los activos. Y fíjense, esta gráfica me muestra que puede haber activos muy volátiles, como el de color rojo, y activos que tienen un nivel de rentabilidad más estable y más predecible. Entonces, a lo mejor en este plan B podría decidir invertir un poco más en aquellos activos más estables y un poco menos en aquellos activos que tienen más volatilidad o que son más difíciles de predecir. El problema de este plan B es que no toma en cuenta la interconexión entre los activos, es decir, no se mueven de forma individual, sino que existen ciertos comovimientos y esto nos va a permitir pasar conceptualmente al plan C, que se conoce como teoría moderna del portafolio, que es todo el aporte conceptual de Markowitz, Sharpe y Miller, etcétera, y otros autores que fueron abonando en esa teoría. Y lo que nos dice es algo muy sencillo. Nos dice, hay que tomar en cuenta cómo los activos se mueven de forma simultánea, si es que hay una correlación alta entre sus rentabilidades o si la correlación es baja. ¿Qué significa una correlación alta? Significa que están en fase. Significa que cuando uno pierde dinero, el otro activo también pierde dinero y viceversa. Es que el caso de la izquierda. Entonces, cuando uno invierte en activos que están muy correlacionados, el problema es que cuando las cosas van mal para todas las inversiones. Mientras que, si pasamos al caso de la derecha, tenemos activos poco correlacionados entre sí, de manera que si uno pierde dinero, el otro a veces gana y viceversa. Entonces, esto ayuda a reducir el nivel de riesgo total del portafolio. Entonces, lo que nos dice Markowitz es que deberíamos analizar las inversiones en este plano, que tiene dos ejes. En la parte de arriba pueden ver ustedes la variable rentabilidad esperada, ¿no? Cuánto espero ganar por las inversiones. Y hacia la derecha tenemos el riesgo esperado, que Markowitz asocia en su teoría con la desviación estándar, o sea, con la incertidumbre, con la volatilidad. ¿Okay? Luego vamos a ver si es que esto, luego lo vamos a matizar, ¿okay? Pero por el momento, en la teoría clásica, vamos a asociar riesgo con volatilidad. Entonces, lo que nos dice la teoría de Markowitz es que uno puede dibujar en este plano los activos individuales. Aquí he puesto dos ejemplos, el 1 y el 2, que pueden ver aquí. Y esos podrían ser acciones, podrían ser bonos, podrían ser derivados, podrían ser distintos tipos de inversión. Y estos activos se pueden combinar. Entonces, lo que nos dice Markowitz es que si uno combina activos que están perfectamente correlacionados, que se mueven juntos, las carteras intermedias, o sea, 80-20, 70-30, etcétera, van a quedar en esta línea recta que tenemos aquí de azul. Sin embargo, si uno combina activos que no están perfectamente correlacionados, vamos a empezar a encontrar que las carteras intermedias se posicionan en estas zonas curvas que están aquí. Y mientras menos correlacionados estén los activos, o sea, mientras más diferencias haya en su comportamiento, más vamos a ver que esta zona curva se va hacia la izquierda. Y es interesante notar esto porque hacia la izquierda lo que encontramos son justamente las combinaciones que tienen menos riesgo. Entonces, lo que nos dice Markowitz es que
Desde ese punto de vista es muy importante examinar la manera como se comportan conjuntamente los activos para elegir cuál es la estrategia adecuada para nosotros. Entonces, eso nos lleva a una pregunta sumamente concreta y es, bueno, ¿qué deberíamos buscar en una cartera de inversión óptima? ¿Cuál es el criterio para decidir voy a tomar, por ejemplo, una combinación de 50-50 o 60-40? ¿Cuál es el criterio? Entonces hay varios criterios al respecto. Y aquí estoy mencionando solamente 4 para tener una idea general del universo de posibilidades. Uno de los criterios más conocidos es el llamado ratio de Sharpe. Sharpe, que tenemos ahí en primer lugar, lo que hace es compara la rentabilidad esperada de una cartera con el riesgo, o sea, la volatilidad en este modelo que tiene. Entonces lo que nos está diciendo es cuánta rentabilidad obtenemos por cada unidad de riesgo que asumimos. Digamos que es cuánto jugo le sacamos al riesgo. Entonces lo que nos dice Sharpe es que este ratio debería maximizarse, debería buscarse sacarle el mayor jugo posible a cada unidad de riesgo que asumimos. Y es uno de los criterios que se usan de forma común. Otro criterio que existe es el de Arrow-Pratt que tenemos a la derecha arriba, que en esencia mide la utilidad del inversionista. No utilidad desde el punto de vista contable, sino una utilidad más económica, una utilidad en términos de satisfacción. Entonces lo que dice este criterio es que los inversionistas se sienten satisfechos cuando alcanzan rentabilidades más altas, por eso aquí en esta función la rentabilidad tiene un signo positivo, pero el riesgo genera un nivel de desutilidad, o sea, de infelicidad. Entonces, esto de aquí está con signo negativo para indicar que el mayor riesgo reduce la utilidad. Y hay un coeficiente A aquí, que es lo que se conoce como el coeficiente de aversión al riesgo. Y eso depende de cada inversionista. Algunos son más sensibles al riesgo, otros menos sensibles. Lo que salta a la vista de esta ecuación es que si el coeficiente A es muy pequeñito, entonces quiere decir que yo no soy muy sensible al riesgo, que realmente no me reduce la satisfacción tener riesgo. Mientras que si A es grande, entonces yo voy a ser muy afectado por el riesgo, ¿no? Va a caer muy rápidamente mi nivel de satisfacción si es que asumo riesgo. Entonces A va a depender del inversionista y de hecho hay algunos valores estándar para la, típicamente se usa 2, 3 o 4 como parámetros generales para representar baja, media y alta sensibilidad al riesgo. Y es otra forma de verlo. Una tercera forma de buscar carteras óptimas, por ejemplo, es minimizar un indicador que se conoce como el tracking error, que es el error de seguimiento. Es la diferencia que existe entre la rentabilidad de mi cartera y la rentabilidad de una cartera externa que yo manejo como referencia. A esta cartera se le denomina benchmark. Entonces, lo que yo apunto a hacer aquí es acercarme o superar el benchmark. ¿Okay? De manera que una cartera óptima podría ser aquella que replica de la manera más cercana este indicador de rendimiento, este benchmark. De manera que una posibilidad sería minimizar, por ejemplo, el tracking error, esta varianza de la diferencia de rentabilidades entre mi cartera y la de referencia. Una cuarta posibilidad podría ser utilizar el ratio omega de Keating y Chadwick, que es un indicador interesante sobre el mismo concepto de Sharpe, es decir, la rentabilidad ajustada por riesgo, pero desde un punto de vista no paramétrico. Mientras que Sharpe utiliza estadísticas como medias y varianzas, Omega trata de llegar a un concepto similar, pero sin usar nada de esto. Entonces lo que hace Omega es, en la parte de arriba de este ratio que pueden ver ustedes aquí, lo que hace es agrega todos los escenarios que tienen rentabilidad por encima del benchmark, o sea, los escenarios que me generan valor. Y en la parte del denominador coloca la agregación de rentabilidades que están por debajo del benchmark. Digamos que son los escenarios que me quitan valor. Y este ratio lo que busca Keating es que se maximice, es decir, buscar que el valor agregado sea mucho mayor que el valor que pierdo por debajo del benchmark. Es una manera alternativa de medir riesgo, lo vamos a ver en ejemplos dentro de unos minutos. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente para poner un poco marco conceptual. Ahora, ¿cómo es que, vamos a hablar un poquito de Sharpe, que es la clásica, ¿ok? Por un momento, y quisiera que nos preguntemos cómo se obtienen estas medidas, cómo se obtiene la rentabilidad esperada, cómo se obtiene el riesgo esperado. Entonces, la rentabilidad esperada de una cartera es en esencia, la manera más sencilla, es un producto entre los pesos de los activos que tengo en la cartera por la rentabilidad que espero en cada activo. ¿Okay? Realmente es conceptualmente muy simple. Y en el caso de la volatilidad,
es una operación un poquito más complicada, pero involucra a los pesos de los activos en la cartera y a una matriz que contiene las varianzas y las covarianzas de los rendimientos entre los activos. ¿Ok? En términos un poco más explícitos, este ratio se calcula así. Aquí lo que tenemos es el vector de pesos, este W. Este es el vector de rentabilidades esperadas de los activos. Acá tenemos la tasa libre de riesgo, que es una tasa que yo pongo ahí como un benchmark, de cuánto ganaría yo si no asumo ningún riesgo. Y en la parte de abajo tenemos la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que es la desviación estándar, donde aparece nuevamente el vector de pesos y esta matriz de varianzas y covarianzas. Ahora, acá quisiera hacer un paréntesis muy pequeño para hacerles notar que esta matriz de varianzas y covarianzas de los activos típicamente se calcula usando información histórica. Es decir, tomas, digamos, los últimos 2 años de cotizaciones de los activos, calculas rentabilidades a partir de ellos y en función de esas rentabilidades estimas las correlaciones o las covariancias entre las columnas. Entonces es muy difícil hacer una matriz como esta si no tenemos datos. Entonces aquí inmediatamente uno empieza a pensar, bueno, ¿qué hago cuando me faltan piezas, ¿no? ¿Qué pasa si es que los activos no tienen datos completos o si es que son ilíquidos o si es que recién han sido emitidos? Entonces vamos a ver dentro de unos minutos que esta B chica y en cierta medida también esta R dan algunos problemas con cierta clase de activos. Por lo tanto, vamos a tener que buscar medidas alternativas para poder llegar a hacer este cálculo. Entonces, comencemos haciendo un primer ejemplo muy sencillo de cómo podría funcionar todo esto en un mundo ideal, en un mundo en el que tenemos todas las piezas necesarias para trabajar. Entonces, vamos a ir con Optifolio, que es el software. Como pueden ver ustedes en el sistema, y aprovecho para darles un paseo a los que no han visto antes el software, en el sistema podemos cargar datos de distintas maneras. Aquí tenemos en la sección de la izquierda la posibilidad de cargar a través de la web o de archivos de datos que tenemos en la computadora. Luego tenemos la posibilidad de revisar los datos a través del Data Manager, vamos a entrar ahí en un momento. Y en esa sección de la derecha vamos a hacer la optimización de carteras. ¿Okay? Y algunos de los botones que están aquí en centro, hoy ya los voy a utilizar, se utilizan para poder hacer análisis más fino de la optimización o de las carteras que tengo en memoria. Entonces vamos a comenzar por cargar precios. Voy a usar este botón que es cargar precios del Excel y voy a cargar precios de un archivo que tengo por aquí. Listo. Ahora voy a revisar lo que he cargado usando el Data Manager. Y aquí tenemos un resumen de los títulos y de sus valores. Entonces acá pueden ver ustedes los activos que tengo registrados. Y aquí vamos a buscar algunas cosas como por ejemplo las estadísticas, los rendimientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a rendimientos, le puedo pedir que me calcule rendimientos con cierto horizonte de inversión. Le puedo pedir que use un cierto nivel de rezago para calcular rendimientos, si es que quiero que se solapen o no se solapen, qué tipo de rentabilidades, etcétera. Entonces, todo esto ya son elementos un poco más finos, pero voy a tomar los valores por default, ¿okay? Que generan rendimientos, y a partir de esos rendimientos, el sistema va a calcular las estadísticas para poder aplicar el modelo. Entonces, acá tenemos las estadísticas, pueden ver ustedes los valores esperados. Esto es lo que corresponde a la R en las ecuaciones. Y acá a la derecha tenemos las covarianzas, las correlaciones y lo que correspondería a la B, a la V. Acá quisiera hacerles notar que voy a tomar en este ejercicio como valores esperados, recuerden que Markowitz siempre trabaja con valores esperados, voy a tomar como esperados los valores históricos, fíjense que son idénticos. ¿Okay? Luego voy a hacer un cambio aquí, pero por el momento vamos a tomar los históricos como si fueran los valores representativos de lo que viene a continuación, del futuro cercano. Entonces dejo esto así y voy a hacer una optimización, reitero, en el mejor de los mundos. Entonces ahí lo que tenemos es la llamada zona factible de inversión. Zona factible de inversión. Cada punto de este gráfico representa una estrategia de inversión diferente. Aquí estamos combinando en total 7 activos y como son más de 2, a partir ya de 3, 4, 5, la zona factible ya no es una curva como lo veíamos en el PowerPoint, sino que es una zona sólida, digamos, que tiene esta forma como de sombrilla. Y esta parte de aquí arriba, la parte que está en la sección superior del gráfico, refleja todas aquellas carteras
que tienen el máximo nivel posible de rentabilidad para cada posible nivel de riesgo que yo puedo asumir. Entonces a esa zona especial se le denomina la frontera eficiente. En este gráfico ya tenemos en este momento cerca de 200 millones de estrategias dibujadas. Entonces ahí lo pueden ver. Y estamos dibujando en el orden de 3.8 millones de estrategias por segundo. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que el análisis de carteras óptimas se puede hacer, digamos, relativamente rápido en otros softwares buscando simplemente un punto, ¿no? Digamos, ¿cuál es el punto óptimo? Lo que tenemos en esta aplicación que es especializada es la posibilidad de ver todo el universo de posibles estrategias para que podamos comparar entre ellas. Y además podemos navegar interactivamente. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la cartera que me lleva a esta posición, que tiene muy bajo riesgo, por ejemplo, yo podría simplemente mover mi cursor ahí y me va a dar inmediatamente la receta para que yo pueda alcanzar esa cartera. Entonces, así como he movido mi cursor ahí, yo puedo hacerlo en cualquier otra posición eficiente. Por ejemplo, aquí tenemos otra receta, aquí tenemos otra receta, y esto de aquí es instantáneo. Entonces, podemos ir viendo distintas recetas que componen la frontera. Y de hecho, podemos también mirar en detalle la frontera a través de estas utilidades que tenemos al costado. Por ejemplo, aquí aparece toda la composición de la frontera, activo por activo en cada uno de sus puntos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gráfico de cómo es que se distribuyen los pesos de los activos a lo largo de la frontera. A la izquierda están las carteras de menos riesgo y a la derecha la de mayor riesgo. Entonces vemos cómo progresivamente van tomándose más riesgos. Y aquí tenemos estadísticas. Entonces, por ejemplo, vemos el ratio Sharpe. Fíjense que el ratio Sharpe alcanza un máximo por aquí, en la cartera número 7 más o menos de la frontera. Pero podemos buscar otro tipo de estadísticas. Les comenté en el PowerPoint la utilidad del inversionista. Entonces podríamos preguntar cómo es la utilidad de un inversionista con baja tolerancia al riesgo. Y ahí tenemos la curva. Entonces, el mejor portafolio para este inversionista sería también el número 7. Si yo tuviera alta tolerancia al riesgo, mi utilidad sería esa, un poco diferente. Y en este caso yo debería optar por una cartera como la 15. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo alta tolerancia al riesgo, yo puedo realmente posicionarme en una cartera que tiene mayor rentabilidad esperada y mayor riesgo. ¿Okay? Mientras que si tengo más sensibilidad, tendría que ponerme más hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, esto es, digamos, a nivel de un mundo perfecto lo que encontraríamos. Ahora, empecemos con algunos puntos un poco críticos. ¿Okay? El primer punto crítico es la diferencia que existe entre volatilidad y riesgo. ¿De acuerdo? Si bien en los modelos clásicos se asumía que esto era lo mismo, el problema es que nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo de que las distribuciones de los rendimientos de los activos financieros no son perfectas, no son simétricas, no tienen colas angostas, a veces tienen discontinuidades. Entonces, cuando uno mide la desviación estándar, en realidad lo que está asumiendo es que la volatilidad puede venir tanto de pérdidas como de ganancias por igual. Si ustedes se fijan en la fórmula, ahí lo que tenemos es un cuadrado. Ese cuadrado lo que hace es toma exactamente igual si es que las ganancias vienen por encima o hay pérdidas por debajo de la media. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en realidad es, si quieren ustedes, penalizando situaciones con ganancias muy fuertes y no necesariamente midiendo la parte que nos interesa, que es la parte de pérdidas, ¿okay? Exclusivamente. Entonces, una manera alternativa de enfocar esto es tendiendo a un indicador asimétrico. Y el más conocido de los indicadores asimétricos es el VAR. El VAR es el valor en riesgo, que es el indicador que propone Basilea para medir el riesgo de mercado. Y básicamente es un percentil. Lo que hace el VAR es calcular cuál es la pérdida más alta que tendríamos hacia la izquierda, dejando un cierto nivel de probabilidad por la izquierda, es decir, un margen de error. Dicho de otro modo, el VAR es la pérdida más alta que tendríamos con una probabilidad de que ésta sea superada. Y esa probabilidad puede ser muy chiquitita. Por ejemplo, podemos decir cuál es la pérdida máxima que podríamos enfrentar con un 5% de probabilidad de que sea mayor. ¿Ok? Está muy poquito, o un 1% de probabilidad de que sea más baja. Entonces, mientras más chiquitita la probabilidad, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a encontrar pérdidas más ácidas. De manera que el VAR es una de las medidas interesantes y se usa además a nivel internacional para reflejar el nivel de riesgo de pérdidas. Ahora, el problema que tenemos es que el VAR no es una medida plenamente coherente de riesgo y les quiero rápidamente comentar esto. Si ustedes ven estas dos distribuciones,
de posibles ganancias y pérdidas. Concentrémonos en la sección de la izquierda, la sección de pérdidas. Fíjense que el perfil de riesgo de ambas inversiones, de la derecha y izquierda, no es el mismo, porque acá en la de la izquierda lo que tenemos es una baja probabilidad de pérdidas muy, muy grandes, mientras que aquí a la derecha tenemos una alta probabilidad de pérdidas extremas. Entonces, no podemos afirmar que el riesgo sea el mismo. Sin embargo, desde el punto de vista del VaR, el riesgo de estas dos es el mismo, porque el área de la zona de color naranja es igual. Entonces, mientras que el área sea igual, para el VaR es exactamente lo mismo. Y eso es lo que está mal. El VaR no es sensible a la forma, ¿no?, de la cola, ¿okay?, al reparto que hay entre los escenarios dentro de la cola. Ese es un problema que tiene. Ahora, esta situación, esta característica genera una serie de problemas adicionales. Por ejemplo, el VaR no es subaditivo. ¿Qué significa eso? Que si yo combino inversiones, puede ser que el VaR de la combinación, o sea, el riesgo de la combinación, sea mayor que el de las partes, cosa que no tiene mucho sentido porque comenzamos viendo que lo que proponía Markowitz es que uno puede diversificar riesgo cuando combina inversiones, pero no tiene sentido que al combinarlas aparezca del aire más riesgo, y eso es algo que pasa con el VaR. Otra cosa que ocurre con el VaR es que no es convexo. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo estoy cambiando mi política de inversiones y estoy invirtiendo un poquito más en un activo, de pronto veo que estoy cambiando mi política de inversiones y estoy invirtiendo un poquito más en un ascenso. El problema es que si yo siguiera haciéndolo, si yo siguiera haciendo la misma, si siguiera haciendo el VaR, no tiene comportamiento en estas irregularidades. Y ese es el problema. Ahora, ¿cómo es el problema? Es usar otro indicador llamado el conditional VaR. Entonces, el conditional VaR se mide como el valor esperado de la cola de pérdidas VaR. Ustedes ven ahí esta sección, que es la que tiene el VaR. Eso es todo. Es bastante simple la transformación. Pero eso cambia dramáticamente. Miren cómo se mueve de forma caótica. A veces sube el riesgo, baja el riesgo, sube el riesgo, baja el riesgo. En cambio, en el CVaR el comportamiento es absolutamente suave. Tenemos un único punto de mínimo riesgo, no hay un comportamiento caótico. Esto se puede ver con dos activos, se puede ver con tres activos de forma igual. Acá tenemos una superficie de VaR a la izquierda y de forma igual tenemos una superficie de mientras que la de CVaR es suave. Entonces, digamos, ¿cuál es la únicamente en papel arrugado? Como medida de riesgo, diríamos el software. Simplemente lo que tendríamos que hacer aquí es cambiar el selector de modelo y ponernos en el segundo modelo que dice Conditional VaR. Y lo que veríamos ahora es una nueva optimización. Si bien la forma general es similar a la anterior, las carteras, los óptimos, la frontera, todo va a ser diferente porque aquí estamos usando un indicador distinto. Entonces eso lo vamos a poder percibir cuando miremos las estadísticas de los resultados. Vamos a ver cómo cambia la frontera, los pesos, etcétera. Es una medida diferente, más robusta. Es un mejor modelo. Aprovechando que estoy aquí también, quisiera comentarles que en las nuevas versiones del sistema, lo que tenemos también es la posibilidad de hacer un análisis solamente de la frontera, que es algo interesante. Un tercer modelo aquí que nos permite muy rápidamente ver el perfil de la frontera. Esto es útil porque en algunos contextos en los que tenemos, por ejemplo, cientos de activos, es mucho más rápido directamente perfilar la zona factible en lugar de estar viendo el detalle de la composición, el detalle de la densidad de puntos, etcétera. Esto de acá es un modelo más denso, es un modelo que demora más. Entonces, hemos puesto esta facilidad para aquellos que necesitan muy rápidamente llegar a ver el perfil y encontrar la posición relativa de las carteras dentro de la zona factible. ¿Ok? Entonces, todo esto es, digamos, el modelo clásico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver algunas extensiones al modelo. Primero que quiero tocar
porque es sumamente conocido y está ampliamente difundido en la industria, es el modelo de Black y el modelo de Black-Litterman sobre equilibrio y views del inversionista. Eh, Estos modelos básicamente enfocan la siguiente pregunta: ¿cuál es la rentabilidad esperada de los activos? ¿Ok? Como dije hace un momento, cuando trabajamos el modelo de Markowitz puro, típicamente se emplea el valor histórico de las rentabilidades. Pero ahí entran algunas objeciones, porque si es que yo uso el valor histórico de la rentabilidad de un activo, perfectamente sería válido decir que no hay razón para que esta rentabilidad en el futuro sea la misma que en el pasado. Y si yo optimizo usando solamente el pasado, es como conducir un auto mirando el espejo retrovisor, porque en realidad no estoy, no estoy preparándome para lo que viene, no estoy invirtiendo mirando hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Una de las posibilidades es, el plan A, es asumir rentabilidades esperadas a mano. ¿Qué significa a mano? Significa que yo directamente voy y cambio las rentabilidades esperadas según mi percepción de las cosas, según si yo pienso que ahora en lo que viene los activos van a rendir más o van a rendir menos. Entonces, yo puedo combinar mi experiencia sobre la industria y sobre las empresas para cambiar los supuestos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes, voy a irme al software y le voy a decir, bueno, esto es una optimización posible, ¿ok? Vamos a cambiar los supuestos. Por ejemplo, me voy a ir a Data Manager y le voy a decir estadísticas, rendimientos esperados. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué cosa? Yo creo que a IBM le va a ir muy bien porque acaban de patentar un sistema de semiconductores más eficientes. Entonces, yo creo que esto va a tener el triple de rentabilidad de lo que ha tenido en el pasado, por ejemplo. Entonces, aquí lo que acabo de hacer es le he cambiado el supuesto. Entonces, ahora ya tenemos una rentabilidad esperada que es igual a la histórica, sino que es diferente en función de mi percepción. ¿Ok? Y lo que quiero que vean ustedes es cómo esto va a hacer que cambie todo. Voy a volver a hacer la optimización aquí al costado y quiero que vean el resultado. Fíjense la diferencia. ¿Ven? Es otra zona factible, es otra frontera, porque lo que he hecho es cambiar, simplemente cambiar un punto. ¿Ok? Pero cuando yo introduzca mis supuestos, esto va a hacer que todo cambie. Entonces, los portafolios óptimos van a ser diferentes, la frontera va a ser distinta. Entonces, esto es lo que quiero que perciban. El modelo es sumamente sensible a los inputs. Entonces, mientras mayor sea la calidad de los inputs, mejor va a ser también la calidad de los resultados. Entonces, es muy importante que pensemos cómo hacer para introducir los inputs más representativos, ¿no? Entonces, la primera forma de hacerlo a mano, pues es un poco cruda, ¿no? Vamos a ir a un segundo plan. Vamos al plan B. El plan B es lo que Black llama la optimización inversa. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Consiste en decir, bueno, hay algunas carteras en el mercado que son visibles y que se entiende que son de cierta manera reflejo de la opinión de los inversionistas en conjunto. Por ejemplo, si uno toma una cartera de mercado como un índice bursátil muy diversificado y uno dice, ¿cuáles son los pesos de los activos en ese índice? La composición de esos índices de alguna manera refleja la posición agregada de todos los inversionistas. Digamos que es el equilibrio al cual han llegado en conjunto en el mercado. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, esa cartera tan diversificada con esas proporciones debe tener un cierto nivel de optimalidad, porque todos en conjunto están llegando a eso. Entonces la pregunta que se hace Black es, ¿cuáles deberían ser los supuestos de la rentabilidad de los activos para que el modelo me lleve a esa cartera como óptimo, a esa cartera de mercado? Entonces, por eso le llama optimización reversa, porque en lugar de partir de las rentabilidades para llegar al óptimo, lo que hace es parte de una composición supuestamente óptima o bien diversificada de cartera para deducir cuáles son las rentabilidades que deberían usarse. Entonces, estas rentabilidades de equilibrio son las que nos permite despejar el modelo de Black. Entonces, quiero mostrarles cómo opera eso. Digamos que aquí voy a irme a un módulo que tenemos que se llama el Data Manager, perdón, el Portfolio Manager, que es este de aquí. Entonces, en el Portfolio Manager podemos guardar todas nuestras carteras. Acá solamente hay una, ¿ok? Tengo una sola que se llama Equally Weighted, pero podríamos tener N carteras. Entonces, lo que quiero es que vean esta sección que dice rendimientos de equilibrio de Black. Entonces, voy a acercar un poquito más esto.
Entonces, miren, si yo tomo como una cartera óptima, que aquí de nuevo podría tomar cualquier otra, pero si tomo como cartera óptima la equally weighted, entonces lo que me dice esta sección es que implícitos en esos pesos están estas rentabilidades. ¿Ok? O sea, si yo asumiera que a Bell South va a tener una rentabilidad de 6 y Dell de 21, etcétera, al año, y esas son las rentabilidades diarias, entonces llegaría a esa cartera como óptimo, que es la cartera con pesos iguales. Entonces, esto uno lo podría probar. Yo presiono este botón que dice usar estas rentabilidades como esperadas, y lo que va a hacer eso es lo va a pasar al Data Manager, donde estuve trabajando hace un momento. Entonces aquí, fíjense cómo ahora las rentabilidades esperadas ya no son las son históricas, sino que ahora son otras, que son las que calculó el modelo de Black. Esperadas ya no son las que son otras, que son las que calculó el modelo de Black. Son otras, que son las que calculó el modelo de Black. Pero lo que me interesa que noten es el tenemos una zona de sumo que yo usé para esta optimización. ¿Okay? Entonces, esta es una manera de deducir que tiene si monitorea un poco este comportamiento de cartera de equilibrio. O sea, yo podría usar una cartera, incluso una cartera que yo considere a priori adecuadamente propio moderador, que con qué nivel de confianza. Y quiero mostrarles eso de forma gráfica. ¿Okay? Creo que es la forma más fácil de ver. Miren, acá tenemos una captura de pantalla del software. Vamos a entrar a hablar contigo, pero fíjense cómo acá tenemos un conjunto de vistas que he llamado principal, y este tiene dos vistas. ¿Qué es una vista? Una vista es una opinión sobre qué es lo que puede ocurrir. Entonces tengo una vista y n puntos de vista distintos también. Entonces, la opinión llamada tecnológicas dice lo siguiente, dice, si yo tomo la rentabilidad de Dell y la multiplico por uno, o sea, la rentabilidad de Dell por uno, y yo luego tomo la de IBM y la multiplico por menos uno, o sea, menos la rentabilidad de IBM, la rentabilidad de IBM. Si yo hago esa operación matemática, el resultado yo creo que va a ser 5%. ¿Okay? Entonces, tradujamos esto a es que Dell va a rendir, según mi opinión, 5% más de IBM durante el próximo año. Desde un punto de vista, yo creo que Dell va a ir mejor que IBM, pero 5% mejor. Es una forma de hacer un view. Esto es lo que se llama un view relativo. Y puedo hacer aquí agrupando por categorías, poniendo muchos más activos, etc. Y la otra forma es lo que se llama un view absoluto. Es el segundo, la segunda columna. Que lo que dice es que si yo tomo la rentabilidad de Coca-Cola y la multiplico por uno, eso directamente va a ser igual a 12%. Entonces lo que estoy diciendo es, yo creo que la rentabilidad de Coca-Cola el próximo año va a ser 12%, desde su punto de vista absoluto. Y que no, yo puedo usar aquí coeficientes más finos, ¿ok? 50% de pensado, 50% de puedo hacer cosas más sofisticadas. Entonces, lo que va a hacer este modelo es va a introducir estos puntos de vista como información adicional dentro de un modelo bayesiano. ¿Okay? Entonces, va a tomar los valores de Black, lo que en estos minutos como punto de partida, va a combinarlos, a matizarlos con la información de mi punto de vista para llegar a una información mejorada, si quieren, en el contexto bayesiano, sobre cuál sería la rentabilidad esperada. Entonces, en el fondo, lo que va a hacer esto es esencialmente corregir los rendimientos de Black por un cierto factor
que va a depender de mis puntos de vista. Lo interesante de este modelo es que ese factor se va a calcular automáticamente y además va a estar tomando en cuenta la incertidumbre que yo mismo tengo sobre mis supuestos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que pueden ver ustedes es, déjenme traducir esta tabla tan grande de valores. Esta es la rentabilidad que Black le asigna a los activos, el modelo puro Black. Y esta de aquí este es el ajuste diario que hace Black Litterman sobre la rentabilidad pura de Black. Y aquí lo que tenemos es, un poco más a la derecha, vamos a poner a la derecha, aquí tenemos la rentabilidad, que es la base, aquí es el ajuste, y aquí a la derecha tenemos la rentabilidad resultante después del ajuste. Entonces, por ejemplo, este tercer activo es Black asumía que rendiría 41% al año después del ajuste, lo que nos dice la misma es que deberíamos asumir que va a rendir 25%. Eso es lo que en mis puntos de vista han matizado. Lo mismo, a lo mejor, qué sé yo, este que tenía 6.08, deberíamos subirlo a 6.19. Entonces, eso es lo que permite la Ackermann. ¿Okay? Entonces, déjenme mostrar eso en el sistema. Aquí, por ejemplo, vamos a ir a User Views. Este es el botón específico para la Ackermann, User Views. Aquí es donde puedo ir cargando mis puntos de vista. Entonces, una primera view que, como hace un rato dice, pues tiene que ver con Coca-Cola, tiene que ver con IBM, por ejemplo, y tiene un cierto margen de spread. Tenemos otro view que tiene que ver con, vamos a contarle ahora a American Spread. Entonces, uno, y vamos a decir que esto es 10%, qué sé yo. Y ya al poner los views de esta manera, automáticamente tenemos aquí la matriz de Black Littman, tenemos los rendimientos esperados ajustados, como pueden ver. Entonces, esto me permite tener varios puntos de vista complementarios e ir discutiendo y viendo cómo es que cada uno de estos puntos de vista afectan los supuestos. Y por supuesto, al afectar esos supuestos, cuando yo uso esos supuestos para la optimización, lo que vamos a ver es que eso nos lleva a una nueva optimización diferente a las anteriores, con una nueva frontera, y a partir de esto yo puedo buscar recuperaciones. Entonces, digamos que es una mejora al modelo tradicional. Ahora, todo el modelo tradicional sufre de algunos problemas. Entonces, quiero que veamos ahora cuáles son las limitaciones generales que tenemos en cualquiera de los modelos que he comentado. ¿Okay? Lo primero que encontramos es activos en moneda extranjera, porque no es suficiente que yo tome los precios históricos de los activos y los multiplique por los tipos de cambio, porque hacer eso lo que implicaría es que los tipos de cambio están fijos, es decir, que no tienen, por ejemplo, covarianza los tipos de cambio con los precios de otros activos, que sí están en moneda local, por ejemplo. Entonces, ahí estoy dejando de lado elementos de riesgo que sí están presentes en mi cartera, pero que desaparecerían si es que yo sencillamente multiplico los precios por un tipo de cambio. Tampoco puedo controlar muy bien el caso de los activos recién emitidos porque no tienen historial de precios, ¿no? Y de hecho no estoy haciendo nada, por ejemplo, con respecto a los activos valorizados descontando flujos futuros, porque esos activos no es que dependan únicamente de sus precios históricos, sino que en realidad la rentabilidad va a depender de las tasas de descuento, es decir, de las tasas de interés que vengan en el futuro. Entonces, ¿cómo puedo meter eso en el análisis? ¿Okay? ¿Qué hago con los activos líquidos? ¿Qué hago con los derivados? ¿Qué hago con los estructurados? Entonces, el modelo básico nos presenta ciertas limitaciones. Y por eso siempre se estudia típicamente en los libros de texto y en la universidad con acciones en una misma moneda, que es la manera más fácil y más directa de implementar el modelo. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es qué ocurre cuando liberas esa restricción y cuando dices, oye, realmente quiero poner aquí bonos, quiero poner activos en moneda extranjera, quiero poner otros tipos de inversiones. Entonces, ¿qué cosa debo hacer? Partamos del caso más sencillo. Si es que tenemos una acción que está medida en moneda extranjera, ustedes se dan cuenta de que la rentabilidad final de la acción para mí va a depender de dos factores. De cuánto se mueva el precio de la acción en su moneda y por otro lado, cuánto se va a mover el tipo de cambio que conecta la moneda extranjera con la moneda local. De hecho, yo puedo ganar dinero simplemente porque el tipo de cambio se mueve a mi favor, incluso si el precio de la acción se queda quieto en su moneda. Entonces, ahí aparece una ecuación ya un poco más trabajada, en donde la volatilidad de la acción depende del precio en su moneda, de la volatilidad del tipo de cambio y de la correlación que hay entre el tipo de cambio y el propio precio de la acción. Entonces, esto es para acciones. Ahora, ¿qué hacemos para bonos?
Bueno, el caso de bonos es un poco más interesante porque el valor de los bonos depende de su flujo de caja futuros y depende de la tasa de descuento que usemos. Entonces, si asumimos que existe en la economía una curva de rendimientos, esta curva azul, que es la tasa de interés a distintos plazos de vencimiento, entonces la manera de calcular el precio del bono sería descontando cada flujo a la correspondiente tasa de rendimiento, donde podríamos perfectamente poner un spread alfa. Este alfa representa el spread de riesgo de crédito, el spread de liquidez y el riesgo de crédito, el spread de liquidez. Entonces, pero tenemos ahí un valor descontado. Entonces, la herramienta o la pieza clave aquí es la tasa de interés, la curva. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, reflejar eso en materia del impacto que pueda tener sobre el precio? Pues lo hacemos a través de las sensibilidades del instrumento a la tasa de descuento. Y esto es lo que se conoce como los Key Rate Durations. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hacemos es tomamos la derivada parcial, si quieren verlo formalmente, del valor del bono respecto. Entonces, lo que hacemos es tomamos la derivada parcial, si quieren verlo formalmente, del valor del bono respecto a posible tramo de la curva, para ver el impacto que podría tener sobre el valor del bono y en función de eso sobre mi rentabilidad patrimonial. ¿Ok? Entonces, sin ir en mucho detalle, luego podríamos conversarlo con más detenimiento, pero para resumir, lo que tocamos es un factor que es el precio, el propio precio de las acciones, índices que tengan a las clases de activos y los índices pueden afectar a pueden afectar a las tres. Entonces, esto parece ya un poco más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, simplificar o hacer un único marco conceptual que englobe todo esto en una sola ecuación, si quieren? Bueno, hay una forma muy interesante de hacerlo y es usando un modelo similar al APT. Esta ecuación que tenemos aquí, a ver si la podemos desmenuzar. Lo que tiene a la izquierda es la variación esperada en el valor de un activo. Y vamos a asumir que esto es el concepto de rentabilidad está metido aquí, ¿okay? La variación esperada en el valor de una inversión. Y a la derecha tenemos una suma ponderada de una serie de factores de riesgo, ¿de acuerdo? Esos FRMs son conceptualmente el tipo de cambio, las tasas de interés, los índices bursátiles, los precios de las propias acciones, podrían ser commodities. Entonces, esos FRMs son los que determinan el precio o la variación de precio de un instrumento. En aquellos índices bursátiles, en aquellos instrumentos que son líquidos, uno puede asumir que el propio valor del instrumento es su FRM o uno de sus FRMs, ¿de acuerdo? Eso es información disponible. Pero aquellos instrumentos que no son líquidos o que no tienen que no es muy líquida, E que tenemos ahí como coeficiente, correspondería conceptualmente al beta de la acción respecto a ese índice. ¿Sí? En el caso de un bono, si es que yo a la derecha como factores pusiera las tasas de interés, entonces los Bs serían conceptualmente los key rate durations de los bonos. Si yo pusiera un forward, pues el B correspondería al delta del forward, la sensibilidad. Entonces los Bs son las sensibilidades del valor del activo respecto a los factores de riesgo. Y todo esto finalmente se va a poder poner en una los factores. A esa matriz le vamos a llamar la matriz de mapeo. ¿Okay? Y en el centro de la matriz están las sensibilidades. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en la práctica? Aquí tengo una captura de pantalla del software. Esta es una matriz que ya ha sido subida al sistema y lo que quiero que observen es cómo acá aparecen los activos. Fíjense, aquí tenemos los activos y aquí tenemos los factores de riesgo arriba. Entonces, por ejemplo, ¿de quién depende Bank of America? Bueno, depende de él mismo, porque es una acción líquida. ¿Con qué coeficiente? 1:1. Lo mismo pasa con Coca-Cola, pero no ocurre lo mismo con Walmart. Walmart no es una acción líquida, vamos a asumir, ¿ok? No es cierto, pero vamos a asumir que no es una acción líquida. Y como no es líquida en nuestro ejercicio, entonces no podemos ponerla aquí porque no hay información de Walmart. Entonces, en lugar de eso, vamos a usar un índice que sí es líquido. Vamos a usar el SP500. Pero entonces, lo que debemos poner aquí es la sensibilidad de Walmart respecto a eso, que en este caso podría ser el beta de Walmart, que podría ser, digamos, 1.2. ¿Ok?
Telefónica de España, ¿de quién depende? También es líquida, entonces depende de Telefónica de España. 1-1. Los bonos, que pueden ver acá estos dos bonos. ¿De quién dependen? Bueno, pues dependen de las tasas de interés. De la tasa de interés a 30 días, de la tasa de interés a mayores plazos. Y aquí tenemos los key rate durations, las sensibilidades del valor del bono respecto a cada uno de esos tramos. Y en el caso de los instrumentos que están denominados en moneda extranjera, también dependen del tipo de cambio. Y el coeficiente de sensibilidad siempre es 1. ¿Ok? Siempre es 1. Entonces acá lo que tenemos es que si aumenta 10% el tipo de cambio, dejando todo lo demás constante, los activos en moneda extranjera van a aumentar 10% de valor para mí. ¿Ok? Entonces esta es la matriz de mapeo. Ahora, con esta matriz uno puede ya entrar a hacer álgebra y se puede construir la matriz de variancias y covariancias de los activos usando la varianza y covariancia de los factores de riesgo y esta matriz de mapeo. Entonces, esto es interesante porque si se dan cuenta, aquí lo que estamos evitando es caer en el problema o en el dilema de qué información usar cuando los activos son ilíquidos o no tienen datos completos, porque en realidad nunca los necesitamos. Simplemente vamos a usar como factores todo aquello que sí sea líquido y que sí tengamos información completa, y para lo que no hay datos completos, entonces usamos coeficientes de sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que tenemos es la matriz de mapeo en M, tenemos la matriz de variancias y covariancias de los factores en B chica, y esta, en lo que está entre corchetes, va a generar de manera matemática la matriz de variancias y covariancias de los activos. Es una matriz, si quieren, implícita, pero no necesariamente la tenemos. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Voy a cerrar esto y vamos a comenzar otra vez, digamos, de cero. Y voy a cargar ahora información para un conjunto de activos, pero estos activos van a tener ahora una combinación de acciones, bonos en moneda local, en moneda extranjera, etcétera. Entonces, miren, acá lo que tenemos es lo mismo que en el PowerPoint. Tenemos a Bank of America, Coca-Cola y Walmart, que son acciones. Tenemos, esa también es una acción telefónica, y tenemos dos bonos. ¿Ok? Tenemos 3 en dólares y 3 en euros. Entonces vamos a asumir que nosotros somos un inversionista cuya moneda es el dólar, de manera que para nosotros el euro es la moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Bueno, el siguiente paso es sencillamente entrar aquí donde dice Risk Mapping. ¿Ok? Este botón de Risk Mapping en la versión Pro del sistema me permite cargar los factores de riesgo. Entonces, yo voy a cargar la información de todos los factores, ahí lo pueden ver. Entonces, acá quisiera que noten que tenemos cargada información de los precios de las acciones líquidas, que son esta y esta. Tenemos el SP500 y tenemos tasas de interés, en este caso en euros, porque los bonos están en euros, más el tipo de cambio dólar-euro. Acá lo que nos pregunta el sistema es, bueno, y de todos estos factores que has cargado, ¿cuáles son tasas de interés? Es importante que le digamos cuáles son tasas, porque las tasas se calculan, sus variaciones históricas se calculan de una manera diferente, se calculan de forma aritmética, mientras que para todo lo demás se hace de forma geométrica. Entonces hay que indicarle cuáles son. Por default, todas las que se llamen rate algo, las va a clasificar automáticamente como tasas. Entonces ahí tenemos algo de ayuda. Y luego lo que nos pide es, ok, ¿cuál es la matriz de mapeo entre activos y factores? Entonces aquí vamos a utilizar una matriz de mapeo que ya tenemos calculada por aquí. Acá. La matriz de mapeo, repito, es está llena de unos para los activos líquidos, activos rentables líquidos, en este caso, los líquidos sencillo, y tenemos el bono de extranjera. Entonces todo es y uno puede generar las estadísticas de activos, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es la posibilidad de hacer ese análisis de los factores. Porque eso es lo que es interesante. Básicamente construyen ese sentido y construyen esos sentidos, no lo que se
hacer aquí de manera centralizada en factores y esto va a rebotar hacia los activos. Lo interesante de esto es que aquí puedo trabajar usar información del mercado de derivados. Cambiario, entonces fíjense cómo me da tanto progresivamente riesgoso indudablemente. Y acá tenemos Bank of America, que es una acción en la moneda local, dólares, que está a lo largo de toda la frontera eficiente. Entonces, digamos que esto es una mejora conceptual y que nos abre además muchas puertas para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, en resumen, de esta parte, lo que tenemos aquí es la posibilidad de combinar activos con factores de riesgo, siempre y cuando podamos formular esa matriz de sensibilidades que conecta ambas piezas. A partir de esto podemos calcular las covariancias y los esperados de los activos. ¿Ok? Y por encima de eso todavía podemos añadir nuestra visión usando el modelo de Black-Littleman. ¿Okay? Entonces esto como que cierra el círculo del proceso. ¿Okay? Ahora, quisiera hacer un último punto antes de cerrar, que tiene que ver con la evaluación de desempeño y pronóstico de carteras. Aquí hay mucho que decir porque cuando uno forma una cartera, pues digamos que lo primero que uno tiene interés en hacer es descubrir de dónde viene el riesgo de mis posiciones, pero no a nivel total, porque el medir el riesgo de toda la cartera en global no me ayuda mucho a gestionar, sino que lo que me interesaría es saber qué activos me están aportando más riesgo en cartera. Entonces, una de las versiones que tenemos de esto, la versión tradicional, es usar el beta, ¿sí? Pero se aplican aquí las mismas críticas que con la versión de Markowitz típica, porque el beta utiliza regresiones, es muy paramétrico, además toma en cuenta por igual las ganancias y las pérdidas, porque es simétrico. Entonces hay varias críticas aquí. Lo que quiero mostrarles es un indicador muy moderno, en primer lugar, para hacer atribución de riesgo extremo. ¿Ok? O sea, quisiera saber cuánto es lo que contiene cada una de las posiciones que yo tengo en mi cartera de riesgo de pérdidas extremas. Y para eso vamos a usar un indicador que se conoce como el Contribution Bar. El Contribution Bar tiene una fórmula aparentemente sencilla, que es que para cada activo es la suma de los escenarios, las ganancias y pérdidas, de los escenarios que están dentro de la cola de pérdidas, la cola bar. Esto es lo que se llama acá el shortfall, la cola de pérdidas, entre las ganancias y pérdidas de la cartera en esa zona. O sea, arriba tenemos las ganancias y pérdidas del activo y acá abajo tenemos las ganancias y pérdidas de la cartera. Es un ratio que descompone de alguna manera el resultado de la cartera, pero solamente se concentra en el shortfall, es decir, en esta cola de aquí a la izquierda, que es donde está el bar. Y esto nos va a permitir calcular algo bien interesante y muy útil, y es que no nos vamos a quedar con los pesos de los activos como si fueran estos indicativos del riesgo, porque sabemos que los activos intrínsecamente tienen niveles diferentes de riesgo, sino que vamos a, digamos, a transparentar, a traducir el verdadero nivel de volatilidad que tienen los activos hacia pérdidas extremas. ¿Cuánto me pueden hacer perder en casos muy ácidos los activos que tengo en mi cartera? Entonces, lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, es que en una cartera con pesos igualitarios, fíjense cómo el riesgo no es para nada igualitario. Hay un activo que es este de acá rojito, que tiene solamente 2% del riesgo total de pérdidas extremas, mientras que hay estos tres activos de aquí
¿ok? Honeywell, Coca-Cola y IBM, que tienen en conjunto más de la mitad del, casi las terceras partes del riesgo total de pérdidas extremas. Entonces, esto me permite realmente no solo focalizarme en los activos importantes, sino también poner límites al nivel de riesgo que quiero. Entonces, puedo poner una política, por ejemplo, que diga que no voy a aceptar más del, qué sé yo, 20% del riesgo total, ¿no? Por cada posición. Listo. Entonces, eso ya implícitamente tiene muchas cosas detrás y me ayuda a gestionar mejor la cartera. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues en el sistema, básicamente vamos a cargar de nuevo los datos que había visto antes para poder hacer una buena comparación. Y acá tenemos el Portfolio Manager. Entonces, fíjense ustedes, esta es una cartera equally weighted, y si yo quisiera calcular el contribution bar por activo, sencillamente lo tengo aquí. ¿Ok? Es automático. Entonces, el contribution bar permanentemente va a estar calculado y yo puedo examinar el nivel de riesgo que aportan las distintas inversiones que tengo en mi cartera. Eso es una mejora conceptual a simplemente estar tomando en cuenta el peso, ¿okay?, de los activos. La segunda, el segundo tópico que quería comentar rápidamente es cómo se puede descomponer el desempeño. O sea, ya tengo mi cartera administrada durante un cierto tiempo, ¿me ha ido bien o me ha ido mal? Bueno, la pregunta es, ¿contra qué me comparo? Entonces, una de las prácticas más habituales en la industria de gestión de portafolios es establecer un benchmark. Y ese benchmark típicamente se establece al inicio del periodo. Entonces tú dices, bueno, vas a usar como benchmark una cartera diversificada de esta manera. Y tú tienes que batir ese benchmark. Entonces, después de que pasa un cierto tiempo, ¿qué tan bien me ha ido? Y la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿cuánto valor he aportado en el proceso de gestión? Entonces, una de las maneras más estándar de hacerlo, y perdón aquí por las ecuaciones, la verdad que no las voy a explicar, solamente las he puesto como referencia y un poco para que todos nos riamos de que hay mucha matemática detrás de esto. Este es un modelo clásico, ¿okay?, que se conoce como el modelo de Brinson. Brinson y otros autores, he puesto ahí a Bauer, pero hay varios otros autores. El punto es que el modelo de Brinson lo que nos ayuda es a descomponer el efecto del asset allocation y el efecto del security selection. ¿Qué significa esto en buen romance? Asset allocation es la decisión que yo tomo de ponerle más o menos peso a las categorías de activos en mi portafolio respecto al benchmark. Por ejemplo, el benchmark a lo mejor tiene 30% en renta fija. Bueno, yo digo no. Yo creo que en este contexto debería tener solamente 25% o 20% de renta fija. Esa es una decisión de asset allocation. Y la otra es una decisión de security selection. Entonces, ahora, dentro de ese compartimento que es renta fija, yo voy a optar por estos activos en lugar de los que dice el benchmark, o le voy a poner más o menos peso a los activos respecto a lo que dice el benchmark. Eso ya es una decisión más fina, más de security selection. Realmente, la evidencia empírica muestra que en los portafolios de largo plazo la mayor cantidad de valor que se genera viene del asset allocation, de la decisión gruesa de categorías. ¿Okay? Además, es bastante fuerte, es algo así como un 70 o un 80 o 90 incluso por ciento del valor que se genera típicamente debería venir del proceso de asset allocation en carteras de largo plazo. Entonces, ¿cómo es que esto se implementa? Pues básicamente tenemos un montón de ecuaciones, ok, como verán, y eso está ya automatizado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros son reportes de este estilo. Si ustedes manejan en la cartera, en el sistema, varias carteras de inversión, aquí pueden ver una que se llama posición actual, otra que se llama pesos de mercado, benchmark, etcétera. Entonces, podemos entrar a esta pestaña que se llama Performance Attribution y quisiera que noten el resultado. Entonces, acá yo estoy comparando mi cartera con el benchmark, ¿ok? Puede ser que la compare con cualquier otra. Dentro de este rango de fechas y agrupado por industria, ¿qué también me ha ido? Entonces, el resultado es, bueno, ¿sabes qué? Tú has generado 7.6% más de rentabilidad que el benchmark. Ah, genial. ¿Y de dónde obtuve yo ese resultado? Bueno, si te vas aquí, 6.63% vino de un buen asset allocation y 0.81 vino de un buen security selection. Ah, genial. ¿Y en dónde lo hice mejor? Bueno, ¿sabes qué? Lo hiciste mejor, sobre todo, al tomar la decisión en el sector financiero, porque ahí generaste 4% de rendimiento adicional. Ah, qué interesante. Así es. ¿Por qué? Porque el benchmark tenía 22% de peso en esa categoría y tú decidiste ponerle solamente 3%. ¿Y cómo así eso fue una buena decisión? Bueno, porque resulta que terminó rindiendo menos 20% esa categoría. ¿Okay? Entonces tuvo un buen sentido reducir el peso.
¿De acuerdo? Entonces, este es el tipo de intuiciones que nos da el modelo de Brinson y es interesante tenerlo a la mano para poder juzgar el desempeño. Y finalmente, para terminar, porque no quiero extenderme mucho del tiempo que habíamos preparado, quisiera referirme al pronóstico. O sea, ya hicimos una mirada un poco hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar que ocurra con la cartera? Entonces, una de las maneras interesantes de hacer esto es generando lo que se conoce como una simulación o pronóstico Monte Carlo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que yo asumo para cada uno de los factores de riesgo, para cada uno de los activos de la cartera, una distribución de probabilidad de lo que puede ocurrir. No sé exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí puedo, usando las estadísticas del pasado, deducir su comportamiento estadístico. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? El primer activo tiene este comportamiento estadístico, típicamente en un día, por ejemplo, este se comporta así, este se comporta así, y esto lo hace el software en función de la evidencia empírica. Entonces, a partir de esto, y tomando en cuenta también las correlaciones que hay entre los activos, yo puedo empezar a pronosticar qué podría ocurrir con la cartera. Entonces, la cartera mañana podría, por ejemplo, hacer esto, esto o esto. Pero si hace lo segundo, al día siguiente podría hacer esto, esto, esto. Y si hace lo segundo primero, podría hacer esas otras tres. Entonces, se empieza a abrir como un árbol de posibles comportamientos futuros para la cartera. Y quiero que vean ese árbol porque es además bastante vistoso. Esta es una muestra que he sacado del software también de cómo se ve ese árbol en el futuro. Entonces acá solamente tengo 30 días. Esto es lo que le puede pasar al portafolio en los próximos 30 días. Pero quiero explicarles el gráfico brevemente. Lo que tenemos a la izquierda es el precio del portafolio hoy, digamos, ¿ok? Y lo que vemos en líneas son los posibles escenarios o comportamientos que podría tener el portafolio en el futuro. Como decía hace un momento, yo no sé qué es lo que va a pasar exactamente, pero sí puedo saber estadísticamente, poner evidencia de qué es lo que podría pasar. Entonces, cada una de estas rutas que ven ustedes ahí es una ruta plausible. ¿Cuántas hay? Pues uno decide cuántas quiere ver, pero ahí hay 30.000. Entonces ahí tenemos 30.000 rutas de lo que podría ocurrir. Y lo interesante es que esto nos permite establecer bandas de confianza, porque si se dan cuenta, hay distintos niveles de concentración de escenarios en cada uno de los momentos del tiempo en el futuro. Entonces, lo que esto me permite hacer finalmente es establecer que, por ejemplo, aquí la banda es, qué sé yo, aquí está la mediana, por ejemplo, digamos, a lo mejor esta es la mediana, a lo mejor la banda del 90% de confianza está por aquí, la banda del 90% de confianza está por acá. Entonces esto me permite establecer bandas de confianza y eso es lo que hace el software automáticamente para nosotros. Cuando uno entra al pronóstico, lo voy a hacer para ir cerrando, uno va a Monte Carlo Simulation y uno le pone Forecast. Esto lo que va a hacer es ese pronóstico, es un modelo bien, bien denso, millones de cálculos detrás, pero ya ahí tenemos la solución muy rápida. Y lo que tenemos es esto que les decía hace un momento. Esos son las bandas de confianza. Acá a la derecha está el gráfico que les enseñé en el PowerPoint. ¿Okay? Y acá tenemos las bandas de confianza. Entonces, si tú me preguntas, ¿y qué es lo que puede pasar con este portafolio en los próximos 10 o 15 días? Bueno, pues yo te puedo decir, mira, con un 95% de confianza creo que va a estar entre 92 y 112 de valor. Y con 99% de confianza te puedo decir que va a estar entre 87 y 118. Estos datos exactos los tienen acá en la tabla. ¿Okay? Es una tabla con números precisos para que puedan hacer su reporte. Y nuevamente, esto complementa la visión retrospectiva con una visión mirando hacia el futuro, que es un poco lo que todos los inversionistas desean hacer. Así que a grandes rasgos ahí lo que hemos hecho es hemos tomado el modelo básico, lo hemos extendido, le hemos dado algunas vueltas y lo hemos un poco preparado para acercarse más a la práctica habitual de gestión de inversiones. Así que pues yo lo voy cerrando por ahí. Espero que haya sido material nuevo para ustedes y muchísimas gracias. Quedo atento por si tienen preguntas a través del chat. Vamos a mirar el chat, que voy a detener la pantalla. Ok, vamos a ver. Preguntas. Una pregunta de Franco Mancilla que dice, ¿cuál puede ser la utilidad de la covariancia
para después observar la correlación. O sea, la covarianza y la correlación son intercambiables, ¿no? Hay algunos modelos en donde tú basas tu análisis en covarianzas, que son los típicos, pero como ustedes saben, la covarianza y la correlación simplemente tienen en medio las desviaciones estándar de los activos individuales. Así que realmente cuando uno habla de covarianza y correlación es intercambiable, simplemente es cuestión de tomar digamos, algebraicamente la transformación correcta, pero no hay ahí no es que te ayude, digamos, para mejorar, ¿no? la correlación, sino son básicamente intercambiables. Alonso Luján dice, la rentabilidad de los bonos no es el inverso de su rentabilidad con el yield de mercado. Sí, efectivamente. Por eso, si te das cuenta, Alonso, los key rate durations, o sea, los coeficientes que relacionan la rentabilidad, el yield, o sea, las tasas de descuento, las tasas de interés, con la rentabilidad del bono, esos coeficientes son negativos, porque lo que te está diciendo es que cuando aumentan los yields, pues eso va a hacer caer el valor de tu inversión. Recuerda que aquí estamos imaginando que tú tienes un patrimonio compuesto de bonos en el momento cero y que tú mantienes ese patrimonio hasta el momento T. Entonces, la rentabilidad final que tú vas a tener por esa inversión en bonos va a depender de dos cosas. Va a depender, por un lado, del paso del tiempo y de la tasa yield original que tú tuviste con el bono, es decir, la yield de compra, pero también va a depender de cuánto cae el valor de los bonos propiamente dicho, porque de 0 a T las tasas de descuento pueden aumentar. Entonces, el hecho de que aumente el yield del bono hace que caiga su precio, de manera que cuando tú lo vendes, lo vas a tener que vender más barato. ¿Me sigues? Entonces, o si quieres en tu contabilidad, cuando hagas el mark to market diario, si suben los yields, el precio de tus bonos va a ser menor. Por lo tanto, ahí vas a tener una pérdida patrimonial desde el punto de vista del el precio de los bonos. De manera que hay que tener en cuenta que están esos dos efectos. Por un lado está el yield de compra, está muy bien, pero por otra parte, cuando tenemos estrategias de inversión de mediano a largo plazo, hay que examinar también cómo se mueve el precio de los bonos, ¿no? El valor que tengo en mi cartera. Luego dice, vamos a ver por acá, ¿cómo se puede calcular el benchmark? Dice Franco. ¿Cómo se puede calcular el benchmark? Buena pregunta. Pues la respuesta podría ser que uses el propio modelo de optimización. Es decir, cuando ustedes han visto que yo decía hay una frontera eficiente, entonces un benchmark puede venir de ahí. No digo que sea la única manera, ahora comentaré alguna otra, pero una posibilidad si tú no quieres realmente entrar en todo un proceso muy extenso es decir, bueno, mi universo de activos, el universo de activos que yo podría tomar en cuenta para invertir son estos. Y esos activos lo que se estila hacer es, en el caso de benchmarks, en lugar de tomar activos individuales, se estila poner índices, se estila poner ETFs, se estila poner, digamos, activos que representan categorías. Por ejemplo, un índice que representa bonos internacionales, otro índice que representa acciones locales, otro que es acciones internacionales. O a lo mejor lo desagregas más y dices, vamos a bajar un índice que represente bonos del gobierno en países desarrollados, bonos soberanos en países en desarrollo, ¿no? Etcétera. Entonces, tú, digamos que pones categorías que están representadas por ETFs y eso es lo que introduces en tu modelo de optimización. Y una vez que tienes la frontera eficiente, decides cuál es el nivel de tolerancia al riesgo que quieres asumir. Entonces tú, en función de eso, a lo mejor vas a optar por la cartera de mínima variancia, si realmente quieres un benchmark muy seguro, o vas a tomar una cartera un poco más arriba en la frontera, dependiendo de tu A. Entonces ahí puedes jugar con el A para definir cuál podría ser una composición óptima de los benchmarks. Y otra cosa que puedes hacer ahí, que es interesante, es poner límites. Entonces tú dices, yo no quiero simplemente buscar la solución matemáticamente estándar, sino que quiero decir, bueno, el peso máximo que cada categoría va a tener en mi benchmark es, digamos, 20% del total del portafolio. Entonces eso también el software te permite hacerlo. Puedes poner límites sobre las posiciones, límites de todo tipo, y eso va a dar una solución de benchmarks más ajustada, digamos, a tu práctica y algo más realista. Luego, Alonso Luján pregunta sobre si el VAR, conditional VAR, etcétera, son
modelos que dependen de los supuestos para que el modelo sea aplicable. Claro, indudablemente, Alonso, los modelos como el VAR, el CVAR, al igual que todo lo demás, tienen supuestos. Lo interesante de algunos de estos modelos, por ejemplo el Conditional VAR, es que son más robustos. Aquí estamos hablando de grados, ¿no? No es que podamos decir blanco o negro, porque si dijéramos blanco o negro, en realidad prácticamente todos los modelos analíticos que tenemos aquí tienen supuestos o de linealidad o de colas angostas o de simetría, entonces siempre hay algo. Pero hay grados de tolerancia a esas violaciones. Entonces, por ejemplo, el conditional VAR es más tolerante que el VAR, por ejemplo, a esas violaciones. El omega es más tolerante que Sharpe, por ejemplo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque Sharpe depende de que tú asumas algo sobre las varianzas y las rentabilidades esperadas, mientras que el omega no necesita eso porque no es paramétrico. Entonces, sin embargo, también tiene críticas. Todo está sujeto a críticas. El omega no hay todavía un modo estándar de hacer una optimización global del omega, por ejemplo, porque en algunos casos no es convexo. Sin embargo, a lo largo de la frontera eficiente, típicamente sí se puede optimizar. Entonces, hay puntos fuertes, puntos débiles, pero la idea es que tengan ustedes una especie de mapa general de todo lo que se puede hacer, vayan probando, vayan creciendo, vayan investigando para que decidan en función de eso qué herramienta tomar. Luego, dice Franco, creo que es la última pregunta, si no tengo datos históricos, ¿puedo usar proxies? Exactamente, si no tienes datos históricos de precios, lo típico, me imagino que estás pensando es acciones y líquidas, pues hay varias formas de usar proxies. Una es usando acciones similares, o sea, comparables, o acciones emitidas por la misma firma, pero con otras características de votación, por ejemplo, lo que le llaman acciones gemelas. Puedes usar como proxy índices a nivel de todo un mercado, o sea, índices generales o índices sectoriales, que eso es un poco mejor. Eh, puedes usar betas, puedes usar un modelo APT. El modelo APT lo que te dice es que la rentabilidad va a ir en función de una serie de indicadores, no solamente del mercado, si quieres, sino que va a ir también, por ejemplo, del Producto Bruto Interno sectorial esperado, ¿no? Perdón, no esperado, de la inflación inesperada, de una serie de otras variables que pueden estar a la derecha y que te pueden servir como proxies, como tú dices, para establecer la rentabilidad de un activo. Y después, la última consulta, en la literatura puede decir que es lo mismo rentabilidad y retorno. Bueno, en el contexto de lo que he estado explicando el día de hoy, sí, mi interpretación de rentabilidad y retorno para este tipo de modelos es la misma. Si quieres ponerte sutil, la rentabilidad es más asociada con la rentabilidad histórica, estadística, mientras que el retorno tiene que ver con, también podría incluir otro nivel digamos, de consideraciones, como por ejemplo la reinversión de los flujos de caja intermedios, el hecho de que tengas riesgo de crédito, etcétera. Pero la verdad es que eso ya es, creo, ir a una sutileza extrema. Yo creo que en este punto los dos son sinónimos, rentabilidad, retorno. Estamos hablando de lo mismo, el mismo concepto. Lo que sí es importante es ver que ese concepto se puede hacer de manera más o menos sofisticada. Digamos que la manera sencilla es, vamos a lo histórico y listo, ¿no? Pero eso tiene muchas limitaciones. Y lo que he planteado el día de hoy es que eso se puede matizar usando views del inversionista, tomando factores de riesgo, tomando proxies, etcétera. Creo que no hay ninguna otra consulta más. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Muchas gracias por los comentarios positivos. Ok, pues genial. Yo creo que ahí estamos. Seguramente los organizadores van a pasar la presentación. Por ahí Alonso está preguntando si vamos a hacer más capacitaciones de Optifolio. Lo vamos a coordinar porque cada vez hay más interés en la herramienta en la región, así que vamos a poner un poco más de capacitaciones en la agenda. Dice Alonso, ¿dónde podemos conseguirlo? Pues básicamente lo que pueden hacer es bajarlo de internet. Alonso, pueden ir a optifolio.net y ahí pueden descargar sí, vamos a tratar de ir a Chile. Vamos a tratar de ir a Chile pronto. Y pueden bajar de optifolio.net el software que trabaja hasta con 7 activos sin ningún problema. Y